este tema? ¿Cómo empezaste esa conexión con ellas y tal? Ya, ahorita justo me va a cambiar el nombre aquí, me va a poner Be Your Own Medicine, porque esta experiencia que me sucedió, bueno, y vamos a contar cómo las abejas, cómo empezaron, ¿no? Sí, eso, me ¿Quería saber interesa. sobre el llamado de las abejas? Sí, Ya, entonces, a ver, desde el del 98 que yo tenía ya, tuve una visión o un episodio místico o psicótico, como me lo diagnosticaron acá. eh, Y la verdad, sí, nadie entendía lo que me pasaba, entonces dijeron, no, ella está drogada, alguna cosa se comió y, y no, internenle y que se duerma. Pero yo ya había tenido mis visiones o sea, es como que algo bajó. Luego de 3 días de no dormir, eso sí es verdad. Bueno, no te doy tanto detalle en cómo fue todo el evento, pero sí que en ese momento, en el 98, yo tuve una visión de un mundo donde todo estaba todo como gris, como que no sé si era ceniza de volcanes o algún tema nuclear, no sé, el tema es ujú, que teníamos que crear estas células de autosuficiencia en muchos lugares y que había y que por telepatía la gente iba a llegar. Era lo que yo sentí. Para esto era el 98. Entonces, imagínate, yo hablaba de que el divino femenino y el divino masculino, que el equilibrio, y que en un lenguaje que en ese tiempo no se entendía o no se usaba. eso es. Entonces, claro, mucha gente no me entendió, ni los doctores, pero eso me quedó a mí. Ujú. Yo veía en el cielo, veía la flor de la vida. En algún lado, en algún momento estuve como en una nave, de hecho, acostada ahí, pero estos seres eran como humanos, pero era como una forma de camuflarse para que yo no me asuste. No Ajá, sé si está. claro. Ajá. Entonces, ellos me decían que tranquila, porque yo lo que sentía era como que como que se venía un Armagedón, algo así, ¿no? Como algo fuerte para el planeta en sí. Y ellos me decían que no es lo uno ni lo otro, y que nos iban a dar más tiempo, que nos iban a dar más tiempo a la humanidad, que nos iban a dar otra oportunidad. Eso fue lo que dijeron en el 98. Entonces yo ya me calmé y bueno, ya de ahí pasaron los años, yo luego tuve una experiencia en un barco en Alemania, luego volví con la idea de que sí, que había que seguir con esto de la autosuficiencia y mientras plantaba árboles, porque en la tierra donde cuidamos, donde estamos ahora, pues era ganadera antes y no había muchos árboles, mientras yo me agachaba a plantar, yo veía aquí como hexágonos. Cada vez que me agachaba a sembrar un árbol, hexágonos, hexágonos, miel, pero yo nunca vi una abeja ahí, entonces para mí era como imposible que ellas fueran, pero por eso digo el llamado, porque era algo, yo sentía que una Sí. atracción que surgió de la nada, porque yo no es que antes me había gustado la miel o de chiquita me había conectado, porque si bien yo crecí ahí en el campo, yo nunca vi una abeja melífera ahí, nunca. Entonces, no tenía ese vínculo de niña con ellas, pero de repente me empezó a llegar y me empecé a preguntar yo de las abejas, ¿qué será? Sentía que eran un elixir, no sabía nada de ellas, pero solo lo sentía y que si había que hacer comunidad, si algo teníamos que tener, era abejas. Eso era lo único que yo sabía con certeza. Entonces, de repente un día, claro, yo empecé a preguntarle a mi mamá, porque ella ha estado más tiempo en esa tierra, y yo le decía, mami, ¿alguna vez usted ha visto abejas por aquí, algo? Y me decía, no, 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 no sabe que aquí no, pero al frente, allá abajo, por el río de allá al frente, por Tesalia, me decía, por ahí mi contadora, ella tiene abejas. Yo dije, bueno, pero no. De repente un día, sin nada, yo estaba aquí en Quito haciendo una maestría justamente en agroecoturismo para ver cómo podíamos devolverle a la tierra. Eso era algo que yo sentía que era como que, ya hemos tomado demasiado, ahora ¿cómo le damos de vuelta? Entonces empecemos plantando especies nativas. Eso. Eh, y entonces me empecé a formar en eso también, porque había estudiado turismo, pero sabía que me quedé con la ecología y me quedé con el ambiente también colgado ahí, la botánica. Entonces, en este agroecoturismo, como que se fusionaba todo y yo sentía que estaba pues aprendiendo un poco más. Entonces, un día me llama mi mamá y me dice, ya están aquí sus abejas. Yo pensé que había ido a ver, no sé, o sea, ¿cómo le digo? Me dice, acaban de llegar acá al porche, que es de la entrada de la casa, ¿no?
y teníamos un futbolín ahí en la entrada de la casa principal y el primer enjambre fue y llegó ahí, se metió ahí. Entonces literalmente llegaron a la puerta de la casa. Y claro, ahí ella llamó a su contadora que le ayuda a meterle en una cajita, y fue nuestro primer núcleo de abejas que tuvimos. Ujú. Y bueno, yo cuento por ahí en algunos de los videos en las redes que luego, o sea, como ya empezamos con trabajo con educación ambiental y todo esto con niños y niñas, recibíamos grupos de escuelas. Entonces, al lado de ese panal, de ese núcleo, más bien dicho, yo había puesto un palo que decía abejas y bees en inglés para que tengan cuidado y sepan que ahí había abejas. Y el segundo enjambre, que no sé si salió de la misma caja o llegó también, pues se posó en ese palo que decía abejas. Y por ahí tengo la foto, que ya te la voy a pasar, no la tengo aquí a la mano, pero esa fue para mí la señal de que había que enfocarse en ellas y que no importaba ya si no tenía gallinas, si no tenía criadero de otros animales, si no tenía todo un huerto perfecto, pero mientras estuvieran ellas y estuvieran bien, podíamos tener todo. Y claro, conforme ya luego empecé a trabajar con sus productos y ya a curarme yo misma con ellas, entonces empecé a entender por qué se le llama la farmacia del cielo, ¿no? Y por qué con Ah, ellas podíamos ser ya realmente autosuficientes. vale. También decías en algún vídeo que tienen un lenguaje, ¿no? Ellas tienen un lenguaje. Varios. O sea, según mucha gente dice, lo más conocido antes era como el baile. Todo el mundo Ah, conocía que vale. las abejas tienen un baile, que vienen y les dicen a las otras dónde está. Y es todo esto visto eh, desde un punto de vista mucho más fraccionado, porque también como veníamos de tanta programación de que ellas son las abejas, yo estoy aparte, Ujú. entonces, o sea, Sí, incluso ahí, por ejemplo, cuando yo leí que las abejas habían sido adoradas como diosas por los egipcios, yo dije, uff, me resonó pum, porque claro. como muchos tenemos memorias de otras vidas y yo siento que en Egipto estuve y bastante tiempo, y cuando vi que ahí habían sido adoradas como diosas, dije, oh no, ellas son más importantes de lo que nos imaginamos, y empecé a pedirles permiso antes de acercarme. Entonces yo les empecé a hablar a ellas y a decirles, bueno, perdón, vengo aquí a, a aprender de ustedes. Vengo aquí a ver cómo están, no les quiero invadir, no quiero eh, porque también yo había sentido que ellas venían de un manejo muy brusco, Sí, entonces que ellas querían total. un manejo más sutil. Ah. Entonces yo les pedía permiso y perdón. Entonces, Como que la gente perdón. le tiene miedo, ¿no? Claro. Sí, sí, pero más que eso, como venían de un manejo bastante hecho por bastante como mercancía, como que ya Ah, ellas eran, ya. y ellas eran, Sí, tenían que solo ser para sacarle el explotadas. producto. Ya, Ajá, entonces te tenían que ser entiendo. explotadas. Entonces, cuando ellas llegaron a mi vida, lo que me dijeron, o sea, el primer mensaje en realidad fuerte y contundente que yo sentí que las abejas me dijeron, y a la vez el más difícil que ha sido para mí comunicar, ha sido el de su propia divinidad. Ellas decían que querían volver a ser Sí. adoradas como diosas, como lo que realmente eran. Ni siquiera me decían diosas, sino queremos volver a ser adoradas Adorada. como lo que somos, y querían volver como a ese lugar que antes tuvieron. Ya luego con las investigaciones yo fui viendo que antes sí, pues sí se las reverenciaba como lo que eran, incluso en Egipto. Eran solamente los sacerdotes podían estar cerca de ellas. Los egipcios, claro, hacían las momias y todo esto con propóleo, con cera, con miel, y ellos tenían este vínculo sagrado, ¿no? Para ellos el dios, el ojo de Ra, ese el ojo que cae la lágrima, ese era la lágrima que cae, es miel. Entonces se dice que la miel Wow. es la lágrima del dios Ra, que es el sol. Entonces poco a poco ya fui atando cabos y ahora entiendo por qué en realidad ese mensaje era verdadero y claro y también urgente. Pero para mí en ese momento y en una sociedad que acá en Ecuador es muy religiosa y mucho de juzgar, me costó muchísimo decirlo. Porque sí Ya. tenía a la tía, a las amigas del colegio, a este, el otro en el Facebook y me daba cosas Ujú. decir, pero a mi manera lo Sí, iba diciendo. sí. Lo iba diciendo, entonces ya a la final, sin darme cuenta, de alguna manera la gente ya percibía, ya me veía como que yo, alguna vez me dijeron, tú escuchas a las abejas, ¿no? Yo dije, sí, es verdad, porque me decían, tú les hablas. Yo decía, sí, pero más que nada les escucho. No Sí. soy Más vivíper, soy importante. vivo. Ajá.
Porque, y también otra cosa que fue importante que me di cuenta yo es que una vez que yo les empecé a hablar y a pedir permiso, ahí fue cuando yo les empecé a escuchar también, claro, porque ellas también a su manera iban respondiendo, claro, pero no es claro. como un lenguaje racional, porque ellas tienen este lenguaje que va más allá de superorganismo, en donde se tocan las antenas entre ellas, en donde sí trabajan ya con telepatía, incluso con hologramas, para saber dónde van a ir a hacer su próximo panal. Los scouters van, primero ven cómo es el espacio, le mandan la imagen como holograma a la reina y la reina dice sí, ahí quiero ir o ahí no quiero ir, pero trabajan ya con esta tecnología avanzada que todavía estamos lejos de entender. Ujú. Pero, ¿y cómo te comunicas tú con ellas? O sea, ¿es telepáticamente? ¿Te mandan información? ¿O Sí, o los... sea, en un principio, como te digo, yo solo escuchaba que ellas me decían, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Entonces ahí yo sentía que era un tema como había tenido esta visión antes en el 98 y ellos llegaron como en el 2008, 2005, 2006, a ver, el 2005 ya estaban, ya habían llegado. 2006, 2007 y en el 2008 yo decidí que íbamos a tener este emprendimiento enfocado en las abejas, que fue en el 2008 y a partir de, digamos que en el 2010, 2011, 2012 ya los mensajes se hicieron más fuertes, en especial este de que no teníamos tiempo. Entonces, pero claro, el tiempo es relativo y toda la cosa, entonces yo tampoco quería colgarme en esta urgencia, aunque sí la sentía, ¿Pero se refería a que no existe el tiempo o a que nos quedamos sin tiempo? a que el reloj estaba TikTok, TikTok, y como que nosotros todavía O sea, estamos muy perdidos como que se estaba humanidad. acelerando el tiempo, claro, que el tiempo se Sí, estaba terminando, claro. ajá, algo así era como Sí, que sí, empezaba un nuevo ciclo, como que yo no entendía ese momento en realidad, yo pensé que era un tema de hay que hacer comunidad ahorita y ahorita hay que unirse y hay que, como sea, desde la supervivencia, pero luego me di cuenta sí, de que el llamado era, porque era el llamado de volver a la unidad, era uno de los primeros mensajes. Entonces yo decía, ah, claro, tenemos que unirnos con todos los que estamos peleados y los familiares sí, también, perdonarnos y todo. Luego me di cuenta que no era eso, sino que era de volver a mi centro, o sea, que yo tenía que volver a la unidad conmigo misma, porque yo también estaba fragmentada, yo también eso estaba es. herida. Ujú. Sí, claro, claro. Estamos desconectados todos, claro. Primero es Y con eso es uno algo mismo. que hace. Ujú. Y eso, bueno, sin echarle la culpa a nadie, pero desde que naces, ¿no? O sea, desde que naces ya te apartan de tu mamá, antes era que te Sí, daban hasta una nalgada, pucha, te clavaban los aretes, quieras o no quieras, ya te eso empezaban es. a Sí, el dar la sistema, claro. masacre, luego las Sí, vacunas, ya sabes. Entonces, eso que en realidad viene a herirnos, ¿no? Y todos tenemos esas heridas inconsciente o conscientemente. eso es. Eh, Ajá, ahí ya empecé pues a escucharlas y luego me di cuenta ya cuando empecé yo a tratarme yo con ellas, que en realidad sí me estaban hablando, porque al principio yo sí decía, a ver, ¿es mi ego, es el inconsciente colectivo o estoy realmente loca? Entonces ahí en un momento dado alguien me pidió que yo, porque enseguida empecé a estudiar apiterapia, enseguidito, o sea, apenas llegaron ellas, yo dije, no vienen solo a darnos miel, vienen a sanarnos en realidad. Entonces yo tenía un dolor fuerte de piernas y ya había oído que las abejas eran buenas para la circulación y que era un buen analgésico. Entonces ya me formé en el tema y empecé yo a practicar. Y ahora que dices Y eso, que es la apiterapia, es la utilización de la miel o de las abejas a curaciones, sí, ¿no? de forma coherente, sostenida, Vale, ética, para prevenir enfermedades y también para curar. Porque sí vale, curan si tú estás interesante. responsabilizado. Eso es otro tema, ¿no? De cómo nos Sí, debemos ser imagino. responsables, el tema emocional, ya hablaremos de eso. Sí, sí, Entonces, en un momento dado, pues de los mensajes que ellas decían y lo que la gente me preguntaba también de cómo me comunico, y ahora les digo, son como olas, porque en algún momento alguien quería que yo le ponga, pero yo ya había aprendido que por lo menos había que hacer la terapia del perdón, y había que pedir perdón a quien les tocaba, había que perdonar a quien tocaba, y lo más difícil que era perdonarse a uno mismo. a uno mismo, eso es. Eso es como digamos, en ese tiempo, en el primer curso que hice de apiterapia, no se hablaba de biodescodificación y tanta cosa como ahora, pero sí se hablaba de la parte espiritual súper básica. Entonces decían, hay que Sí, hacer la terapia del perdón primero. Entonces yo me quedé con eso, lo del perdón. Entonces yo también empecé, porque también empecé a estudiar esto de la terapia con miel en la piel.
y también ahí me di cuenta de lo altamente sensible que era y cómo podía absorber lo de los pacientes y todo. Entonces, ahí ya dejé de hacer yo las terapias, cuando me di cuenta de lo delicado que algo se estaba moviendo más allá de las toxinas que estaba sacando. En todo caso, eso es otra historia también que lleva a mi propia historia luego de autosanación, pero el tema es que cuando me preguntan cómo me comunico o cómo ellas se comunican conmigo es así, ¿no? Sientes como una ola, por ejemplo, dosis. Yo voy pensando en la persona que se va a tratar la colmena. Entonces, en ese tiempo yo trabajaba así, decía, yo no doy la dosis, la dan las abejas, porque ellas ya con su zumbido me decían cuándo ya estaban suficientes para tal persona. Entonces, alguien me pidió una vez que le ponga porque tenía un dolor fuerte de espalda. Entonces, yo fui a una colmena y le pensé en la persona y las abejas no quisieron entrar y no me había pasado nunca. De ahí me fui a otra colmena, pensé en esa misma persona y las abejas tampoco querían entrar. Oh, Me fui a otra colmena y ahí sentí el mensaje así que me dijeron, es que ella no ha perdonado. Y entró solo una, así como para la prueba alérgica. ajá. Esa persona me dice, Gaby, ¿qué te dijeron las abejas? Le dije, es que me dijeron que tú no has perdonado. Y se soltó en llanto y todo, y pues me contó que en realidad ella Bueno, había sufrido mucho con su padre y que ella no lo iba a perdonar nunca y todo el tema. Entonces, en realidad ella tenía un resentimiento y las abejas todavía no querían dar su vida por ella porque ella tenía que hacer su trabajo emocional primero antes de ya empezar a aplicarse el veneno. Entonces ahí yo me di cuenta que en realidad sí las escuchaba, que no era mi idea, que no era una percepción, sino que en realidad ellas sí se comunicaban. Y luego vinieron muchos más mensajes eh, que por ahí los documentos, por ahí algo hablo, eh, súper y claro, interesante. sí, ujú. Entonces el lenguaje de ellas básicamente es la telepatía. También los sanganitos tienen como un tamborileo, un trrr, trrr, que a veces le escucho también, no sé si a ti Ajá. te. Pero muchos de los que escuchamos del zumbido, también Eso, escuchamos a veces el eso es chorro. curioso, ahora que dices lo del zumbido, ¿tienen Ajá, algo que ver las abejas o eso? Porque a mí me pasa mucho eso del zumbido. Yo creo que tiene que ver con los guías espirituales o algo, alguna transmisión o algo que no, alguna información o algo, porque a mí me pasa eso. exacto. Es que las Sí, abejas ¿no? son seres tecnológicos y mucha gente dice que han sido traídas de otro lado también, ¿no? ¿Es una Se dice que información? ¿Sería una información que nos transmite? sí, 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 son como códigos, o sea, como downloads, decimos, ¿no? Como descargas que vienen. Ujú, sí, Información que en ese momento no la entendemos, sí, pero claro. de alguna manera llega. Y llega y uno ya se queda así como no, como quietito y hasta que pasa y quizá tome un tiempo en integrar esa información, pero luego ya un día tienes esa información. Y algo que es curioso es que en el tiempo que yo ya me empecé a preguntar si yo era la única que las escuchaba o no, me uní a algunos grupos de Facebook. Ya en ese tiempo ya había Facebook, en el 2012, 2010, por ahí yo ya me uní al Facebook, 2009, entonces ya empecé a Estaba sondear empezando. más y empecé a conectarme con más gente y más mujeres que estaban en apicultura. Entonces me vi que en Estados Unidos había una gran red de Women in Beekeeping. Entonces dije, wow, hay un montón de mujeres metidas en apicultura ahorita, qué lindo. Entonces empecé a preguntar por ahí, oigan, alguien más está escuchando las abejas por aquí, alguien más siente que les hablan. La mayoría eran muchas apicultoras industriales, entonces no me hacían mucho caso, hasta que alguien por ahí me dijo, Gaby, me dijo, te recomiendo este grupo, y me puso ahí, era un grupo que se llamaba Talking to Bees, Bee Communication. Entonces ahí entré a ese grupo y ahí fue como, ay, qué alivio, Te estoy, sentía estoy con en las casa. tuyas. Claro, claro. Sí, Claro, por fin me comprendida. encontré. Ujú, sí, y Sí. ahí conocí gente que que canalizan no solamente seres que ya han trascendido esta encarnación, sino también comunican con abejas y con otras especies. Entonces ahí me di cuenta que esta comunicación interespecies existe y que habemos muchos ahorita que estamos sintiendo eso más, ¿no? Que como tú decías, hay un don, cada uno tiene un don. Siento que todos tenemos todas las capacidades, pero siempre hay uno que resalta, Sí, que es eso con es, el que quizá nosotros vayamos a está más ser mejor. desarrollado. Claro, claro. Súper interesante. Vale. Y bueno, y por ejemplo, sobre el polen y sus beneficios. ¿Qué tiene, qué beneficio tiene el polen? Y a mí me gusta decir que es el alimento de la nueva humanidad porque el polen es la proteína de las abejas. Y en esa capsulita tan chiquita que ellas hacen, ya que son magnéticas y eléctricas,
Entonces, cuando vuelan, van creando esta estática y luego, sin ni siquiera aterrizar en la flor, ya el polen se pega en sus pelos, ellas recogen con su primer par de patas este polvito de su cuerpo y le hacen bolita y le ponen ahí en su tercer par de patas, vuelven. Y claro, siempre te voy a hablar de que cuando se puede, se cosecha un poco de polen, no siempre, ¿no? Entonces, cuando hay mucha flor y polen, entonces sí se cosecha, se puede eh, comercializar y eh, es una proteína con la cual tú puedes sobrevivir sin deficiencia nutricional. Eh, Vaya, ajá, para las abejas esa es su proteína y la miel es su carbohidrato o su energía. Entonces, la miel, si bien mucha gente dice con miel puedes sobrevivir, no, no es verdad, porque sí tendrías deficiencia de algunos entiendo, claro. vitaminas. La miel tiene minerales, pero el polen tiene las vitaminas. Nutricionalmente el polen es mucho más allá que Más rico. ajá, más rico en nutrientes que la miel. La miel para mí es mucho más como para uso externo, si bien es buena consumirla para la digestión y antioxidantes también que tiene, pero yo la uso más como a nivel tópico, y me parece que por ahí va más sus beneficios, es mucho más como espiritual y el polen Ujú. lo veo mucho más que es como para consumirlo por dentro. Entonces yo sería más como polen por dentro y miel por fuera, porque el polen por dentro ayuda a regular siempre de manera controlada, de acuerdo al peso, de acuerdo a tu ecosistema propio, a tu organismo, Sí, eh, porque no todos somos iguales. Entonces no va a decir si el polen es eso es. bueno para todos y en cantidades así, Claro, así no se claro. terapia siempre decimos que hay que individualizar los procedimientos de acuerdo a cada individuo, que es un universo. Pero lo que sí te digo es que con polen podríamos sobrevivir y siento que si la nueva humanidad es la que va a ponerse a regenerar la tierra, a vivir en comunión con las abejas y con otros insectos polinizadores y benéficos y que vamos a estar trabajando en pro de la vida, entonces el polen es algo que nos puede ayudar muchísimo a vivir sin ninguna deficiencia y a prevenir enfermedades, porque Pero va a regenerar. ¿se comercia el polen? Sí, el polen se le diluye. Justo ahorita me diluí un poco de polen con miel acá, porque es rico también en probióticos Ujú. eh, y tiene muchos polifenoles. Entonces es como antioxidante. O sea, todos los productos de la colmena vienen a ser en realidad estos productos que te ayudan a vivir más, porque Súper vienen de la interesante. tierra, vienen de las plantas, están ricos Eso es. en antioxidantes, la cantidad de polifenoles del polen, imagínate si viene de las flores mismas. Entonces, el polen es, muchos niños que ahora no comen bien, a veces vienen a visitarnos a la finca y los niños ahí les enseñamos cómo las abejas recolectan, cómo es el polen y les hacemos probar. Y ellos mismos le dicen a sus padres como, ay, compra esto, yo quiero consumir esto. Son ellos quienes tienen que decirles a sus padres, porque ellos vienen con otros códigos, ya Sí, vienen a rechazar ya toda la comida llena genéticamente manipulada, no quieren comer carne, no quieren muerte, no quieren alimentarse en otra vibración. Y eso sí, es el polen les da. Entonces yo siempre les digo, si supieran lo que es el polen y si sus hijos no comen bien, pues cómo les cambiaría la vida, ¿no? Entonces como desde pequeñitos sería lindo que los niños empiecen a consumir polen. Y el polen de ahí, el que se claro. produce ahí donde estás viviendo, por ejemplo, tú, si haces ejercicio, te cuidas, el polen es una buena proteína, te puede conseguir, de seguro que hay apicultores en España, porque España es un buen país apícola y bien desarrollado, y ahí puedes conseguir seguramente en una tienda cerca o contactar con apicultores de la zona para pedirles Inve- el polen de la zona. Y ese va a ayudar investigaré. sí, 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 para tu sí. ADN y para todo, para anclar tu conciencia ahí en ese lugar donde estás ahora por algo, ¿no? Qué interesante. Sí, sí, investigaré porque me interesa eso, sí. Claro, pero como tú dices, hay que buscarlo natural, ¿no? Porque claro, la miel que venden, ya se sabe, ¿no? Hay que Sí. buscarlo de manera que sea más natural y más, y sin aditivos ni cosas raras. Claro, Súper es que la interesante, miel, ¿eh? la miel se la vino a adulterar justamente para cortar ese lado sagrado que Claro, tenemos, sí, como todo. como Claro, sí, todo. sí, sí, Entonces, totalmente. entonces cada vez hay más apicultores, mercados naturales. Yo estoy segura que en España también hay bastante donde puedes ir a buscar y no ir a un supermercado donde No, haya miel. claro, ahí no.
si tú ves que la miel está envasada en un envase de plástico, eso no es miel, porque Exacto, exacto. ningún apicultor consciente va a poner miel pura en envase de plástico. Sí, sí, sí. Entonces, De hecho yo ya, sí, de hecho a mí ya soy yo siempre yo lo hablo con amigos y con la gente, o sea, ya uno ya luego sabe el por qué, pero siempre me gustan las cosas naturales, el cristal, todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Es que al final todo es lo mismo, o sea, es que uno ya va entendiendo el por qué. O sea, para mí está clarísimo, para mí está clarísimo eso. todos esos componentes que ahora están de moda y te venden en forma de polvos y que la crisina y todo eso está en los productos de la colmena, todo. Incluso ahora te inyectan, dicen que te inyectan el glutatión, cuando el glutatión no es algo que se produce en el cuerpo. Pero bueno, la industria del anti-age mal llevado también, ¿va? Sí, Es un horror, ¿no? sí, es como lo del Eh, agua de mar, que no quieren que sea conocida cuando eso es o sea, nos hace bien porque todo el mundo ha ido a la playa, en verano sabe que la gente no se resfría ni se pone mala porque se está bañando en la playa y está también tomando sol. O sea, no, nos han querido quitar de lo que es natural y bueno. Pero bueno, Totalmente. Acuérdate en la pandemia que prohibieron que la gente vaya a las sí, playas, acá que cerraron los salieran. parques Sí, nacionales. no, eso fue increíble, eso fue un momento, vamos, yo lo decía con mi familia, decía, pero es que es absurdo que nos quiten, ¿cómo te va a negar que te dé el sol? Y no, eso no tenía sentido, no tenía sentido. Pero bueno, es que sabemos lo que era, es que sabemos lo que era. Sí, y más que nada que estos planes, como mucha gente a veces piensa de la conspiración, que nos quieren hacer, si te das cuenta casi siempre que quieren hacer algo en contra de la humanidad, les sale mal el plan, porque lo que pasó con la pandemia fue que mucha gente al estar Despertó, encerrada en su casa, sí, despertó, mucha gente despertó, sí, todo el claro. largo sueño. No, que yo Ujú. incluso a veces pienso que esos planes también, o sea, yo creo que ellos inconsciente o conscientemente de alguno también hacen su labor, porque en verdad también hacen su labor de maestros, de empujarnos a que también nos esforcemos y todo eso, porque es eso lo que te hace luego la presión, lo que te hace cambiar, porque si la gente nos quedamos en nuestra zona de confort, pues uno se queda en la matriz, la gente tranquilamente y no es eso, hay que descubrir qué es lo que somos, claro, y eso es cuando te ocurren. Desgraciadamente la gente siempre aprende cuando le ocurre algo, ¿no? A un trauma, un accidente, algo que le rompe emocionalmente o toca fondo. Es la única manera en que aquí aprenden. Entonces, a Así veces es, yo creo que ellos son también, en cierto modo, maestros. totalmente. Ujú. Te iba a preguntar también por la colmena. ¿Qué es la colmena? ¿Cómo lo explicarías? Mm, qué linda pregunta, nunca me habían preguntado eso. Bueno, hay una diferencia entre lo que es, digamos, una colonia, un enjambre y una colmena. Entonces, la colmena, digamos que viene a ser la cajita donde está la colonia de abejas o donde llega un enjambre, que es una, una, digamos que una colmena ya se llenó y se repletó de abejas y ya se dividen en dos. Eso es Vale. lindísimo. Otra cosa que es loquísima es que ellas son un superorganismo eterno. No es que una colmena, tú dices, bueno, voy a tener aquí estas abejitas, tengo esta colmenita aquí y esta me va a durar 2 años y en 2 años ya se muere. Si tiene un buen manejo, si tiene buena flor y todo, esa colmena puede estar ahí N años. O sea, no, claro, Entonces, podría estar, o sea, ella vendría a se ser regula. sería la colmena como un planeta, por ejemplo, para las abejas. Es Más que planeta es como su casa. Yo su diría que casa. si queremos hacer esa comparación con el planeta, más sería como la colonia en sí, que son como todo un planeta, porque se dice que cada abeja es como una neurona, que en realidad Ujú. todas son o sea, viéndolas como un superorganismo, son un animal grande, ¿no? Dividido en estos pequeños chiquitos, chiquitos, chiquitos. Entonces, eso sería más. Y bueno, ahí hay un montón de información también sobre la sinergia, sobre la comunicación también, porque no solo se comunican ellas con la telepatía, sino que también a través del mismo panal que ellas mismas crean a través de su cuerpo y Claro. forman estos Eso hexágonos te va a en decir, porque ahí hay geometría en eso que, geometría claro, sagrada, perfecta, por eso, y tú ves que en la tecnología, en nanotecnología, y eso sale, hay mucho hexágono. Eh, maravilla.
Y en películas que tú ves y los fondos y todo, y las naves tienen hexágonos por todas partes Sí. y las abejas tienen, ajá, hexágonos en los mismos ojos. Ellas tienen tres ojos, pero compuestos, pero los dos grandes tienen hexágonos dentro. Tienen como 200 hexágonos ahí dentro del ojo. Entonces, ¿cómo pueden ellas ver el ultravioleta? ¿Cómo ellas pueden ver cuando alguien tiene la energía bloqueada y puede ir y picarte justo para despertarte algo, para decirte algo? Em, y ya me fui un poquito ahorita del tema. Vale, pues no, mira, ahora que has dicho lo de la picadura, eso también. ¿Qué, Ajá, qué, qué mensaje tiene la picadura? sí, depende en dónde, en qué parte, pero lo que sé es que ellas dan su vida por ti. Entonces, depende de dónde. A mí me ha pasado que, por ejemplo, alguna vez estaba viendo las colmenas y estaba pensando en algo negativo, como, no sé si negativo o positivo, pero estaba como, ay, de gana doy tanto, ¿por qué yo? Y echándome la culpa de una situación y algo, y vino una y me picó aquí. Y Ah, así mucha gente me ha preguntado en algunos videos de TikTok qué significa, y casi ha coincidido en realidad de lo que, en qué momento estaba. Entonces, como biodecodificación, casi sí. siempre yo sí les pregunto a ellas, por ejemplo, si te pica la mano izquierda en la palma, de ley tiene que ver con algo con el recibir, cómo estás recibiendo, estás abierto a O recibir en tu sea, vida o solo wow. O das o solo das mucho. sea, pican para Sí, ayudar a la persona. sí, porque veo que mucha gente está buscando significado. Ajá, pican para decirte algo, quieren decirte algo, porque ya saben que se van a morir, pero Increíble. nos Qué, aman bo- tanto que dan qué su vida bonito, por ¿no? nosotros. Qué bonito. Y la imagen que tenemos que es al revés, ¿no? Como la gente ve a la abeja como, no, que me va a picar y la quiere matar o algo, pero imagínate, y lo que quiere es ayudarte, ¿no? Es bonito eso. Ahora hay gente que no, pues va y quiere que le pique. Las abejas a veces no le quieren picar porque esa persona no Ya. ha hecho su trabajo interno. Entonces Ajá, también claro. ellas están dando su vida por ti. Entonces, si tú estás haciendo tu trabajo, entonces ellas sí lo van a hacer. Qué bonito, es bonito, es bonito. Vale. ¿Qué más te podré decir? Pues, a ver. ¿Qué crees tú que, bueno, ya me lo has dicho antes también, en cierto modo, ¿no? Que vienen a, como, quieren hablarnos de la unidad, ¿no? Porque ahora ya se termina, por ejemplo, la competitividad, ¿no? Y ahora empieza la unidad, y eso me imagino que las abejas lo que quieren transmitirte, ¿no? Que ese es el Sí, mensaje sí, que quieren transmitir a la humanidad, ¿no? Que ahora viene sí, sí, la justamente. unicidad, ¿no? Sí, justamente en el 2012 yo era como que hay que unirse, hay que unirse, hay que unirse, pero pasaba que cada uno estaba con su propio ego y sus propias cosas, entonces las cosas no Sí, se daban. Y ahora, ya que los que estábamos en ese tiempo, según nosotros despiertos, nos ha tocado también hacer nuestro trabajo, nos eso han es. llegado baños de humildad, nos ha tocado trabajar ya en nosotros mismos. Entonces, ahora sí, siento que el mensaje es bueno, ya ahorita desde este lugar en el que están, y por eso me encanta también hablar de la menopausia, porque ya llega uno, empieza a entrar en estos momentos de más maduros, donde ya no estás en competencia, donde ya no te importa si es que alguien más brilla, donde más bien le das lugar a todas las personas, siempre con límites también, sí, con estos límites, ¿no? Pero